¿Queréis saber cómo será el tenis del futuro, los próximos torneos, las próximas reglas? Pues no mováis, que empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el Club de Tenis El Candado y como siempre que puede colabora con nosotros José Rose, que es uno de los mejores entrenadores de España, y vamos a comentar todo este tipo de temas, de nuevas reglas, nuevos torneos que se pueden hacer, en fin, lo que se viene en el futuro. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el piropo. Demasiado, creo yo, ¿eh? No, hombre. Bien, aquí estamos, bien hallados, aquí en tu casa, en tu Bien. casa. Y pues nada, aquí dispuestos a echar un ratito divertido y que nos ayude a todos un poco a seguir entendiendo este maravilloso deporte. Vamos a ver si podemos un poco mejorar el tenis, vamos a inventarlo un poquito, arreglar el mundo. Pero bueno, antes de empezar, no sé si lo veis ahí en la cámara, pero lo voy a adelantar un poquito. Se cumplen 30 años, bueno, yo entrenaba aquí en esa época, y el Candado me regaló este trofeo por ganar en el mismo año Juegos Deportivos, Manuel Alonso y Sport Goofy. Sport Goofy. Recuerda el Sport Goofy famoso. Qué bonitos torneos. Ahora son otras cosas, el Nadal, ¿no? Los que hay, ¿no? Pero el Nadal, el circuito nacional, o sea, a nivel regional sigue el Manuel Alonso, o sea, pero ahora ya no lo llaman Manuel Alonso, solo lo llaman Manuel Alonso al Campeonato de España. Eso sí sigue, los Juegos Deportivos ya prácticamente no se hacen y el Sport Goofy desapareció. Sí, una lástima. Triplete, pues triplete. Aquí lo tenéis hace 30 años, casi nada. Ni el Madrid, ni el Madrid. Pues bueno, José, venga, vamos a empezar ahí porque se está hablando mucho de esa fusión, ATP, WTA, quizás se metan los árabes por medio, con su Master 1000, luego quién sabe si puedan comprar ATP y WTA, pero bueno, eso va a estar más cercano a lo que es el Master 1000, pero que compren ATP y WTA todavía creo yo que no quedará mucho, pero creo que todavía quedará unos cuantos años. Todo lo que se puede comprar se puede vender. Así que... Y bueno, viendo cómo organizaron lo de que fue el King Slam pues bueno, tienen madera para hacer ahí un gran Master 1000 allí. Sí, a ver, es que al final ellos lo que ponen es el dinero. Ellos ponen el dinero, luego contratan personal profesional externo para que organice las cosas, y entonces claro, es garantía de éxito porque ya los profesionales que trabajan en los diferentes circuitos por todo el mundo, si a eso le añades una cantidad de dinero, llamémosle casi ilimitado o ilimitada, pues garantía de éxito, seguro prácticamente. Es que le hace falta dinero sobre todo a la WTA, que está un poco más en quiebra que el ATP, pero claro, si los jugadores pues quieren ganar más dinero en premios y todo esto, pues es que al final no va a haber otra manera, porque la manera de ganar más dinero no es, José, aumentar los días de competición, por ejemplo, que los jugadores tengan que estar más en competición, porque eso para los torneos pues son más días de televisión, son más días de taquilla y son más ingresos, pero los jugadores le hacen una putada. Bueno, ahora con esta demanda que han presentado, ¿no? el Consejo de Jugadores de la ATP, yo creo que ellos lo que están buscando es que quieren ganar más y trabajar menos. La caja de Pandora, ¿no? El sueño de todos. Te has dado cuenta tú también, entonces, ¿no? Yo me preocuparía más los que están, pero es que estamos hablando del 30 del mundo, del 20, del 10, del 50, ¿qué pasa con el 400 y con el 500? Es que... bueno, se han subido los premios desde hace un par de años, se han subido los premios, pero bueno, que aún así tampoco no es suficiente todavía. La diferencia es abismal, pero es que el que gana un 15.000, que es un poco el primer escalón que hay, pero que puede estar el 700 del mundo, 800, te gana un 15.000, te gana 1.500 euros,
y se pega una semana jugando, la misma que se pega el otro para ganar en 3 millones. Entonces hay una diferencia, a mí me parece demasiado exagerada, pero al final los que tienen la sartén por el mango son los jugadores poderosos, los que venden, los que salen en la tele, los que... Pues bueno, es complicado, hay que buscar un equilibrio. Bueno, pues mira, te acordarás del vídeo que hicimos hace 3 años en otra de las pistas, que estaba también aquí Pacheco, y también, bueno, estuvimos hablando de nuevas posibles reglas, que algunas en 3 años ya se han cumplido, como por ejemplo el tiempo de cuando tienes que ir a los vestuarios, que dijimos, mira, esto se tiene que regular de alguna manera, porque no se puede ir el jugador ahí y que el otro se quede frío y que si te pasas de un tiempo prudencial no te cante ni un warning. Claro. O sea, eso, y bueno, hay otras cositas también que dijimos, tiebreak en el quinto set, dijimos también de que tenía que haber un Master 1000 de hierba, que han dicho que cercano a 2030 se podría hacer, que creo que está bien, no sé, por hacer algo, ¿no? Se podría convertir a lo mejor Halle de 500 pasarlo a 1000 si cumple las condiciones, que creo que sí, pero bueno, tendrían que hacer a lo mejor el techo cubierto. Y alguna pista más probablemente, pero bueno, al final es todo cuestión de dinero. El dueño de Halle creo que no tiene problemas de dinero. No. Y bueno, estuvimos hablando de muchas reglas y que seguramente en estos años se van a terminar haciendo. Creo que se intentó probar en la NetGame, por ejemplo, José, lo del net, sacar, que pegue en la red y si entra es válido, o sea, no se repite el saque. Pero eso está ahí. No, eso, a ver, eso se probó en la NetGame, por eso digo que al final los profesionales tienen la sartén por el mango, tienen poder, eso a ellos no les gusta. Te puedo garantizar que los juniors juegan así. En el circuito ITF Junior internacional se juega así. Estuve en noviembre y diciembre con una de nuestras jugadoras en Portugal, haciendo una mini gira, 3 torneos, allí se juega así. O sea, no existe el LED en el saque. Vamos. No existe. O sea, la bola pega en la cinta y si cae muerta, mala suerte. Hay veces que te puede pasar que toque la cinta se te quede franca y entonces sea una ventaja, pero se sigue el juego. Es que yo creo que se está hablando mucho de agilizar el tenis, de acortar los partidos, porque el calendario es muy exigente, los jugadores juegan cada vez más partidos y yo veo mejor que en lugar de bajarle el tiempo a los jugadores entre punto y punto, que eso lo hace un poquito más máquina, casi no le da tiempo a pensar en el siguiente punto o a recuperar con un punto exigente, pues en vez de hacer esa chorradita, como digo yo, pues por ejemplo, hacer esto del net, por ejemplo. No LED lo llaman. Bueno, LED, eso. No LED. Sí. También, por ejemplo, que lo estuvimos comentando en el anterior vídeo, cuando te tiras la bola, no puedes volver a cogerla. Cuando tú haces el inicio del saque, tú te tiras la bola, ya no puedes volver a cogerla. O sea, ya tienes que hacer el saque. Y si no haces el saque, si es primero, pierdes el primero, haces el segundo, y si lo haces con el segundo, doble falta. ¿Vale? Porque esto de me tiro la bola, no, porque al final es que echarle leche a la trampa, que muchos lo hacen para seguir respirando, seguir concentrados y bueno, eso también desespera un poco al espectador y al rival, ¿no? Y luego también, por ejemplo, para que los partidos sean más cortos, esto se podría hacer ensayo-error como otras cosas que se han hecho, pero yo quitaba, por ejemplo, cuando empatas a 5, ¿por qué llegas a 7? Si los 6 son a 6. ¿No? Entonces, tú haces 5-5 y haces tiebreak. 5-5 tiebreak. 6-5, un poco raro, porque estamos acostumbrados al 7-5 o al 7-6. Pero bueno, quitas un juego, o 2 juegos. 2 juegos quitas. ¿No? Y entonces haces los partidos un poquito más cortitos. Bueno,
A ver, una cosa es ralentizar lo que es la velocidad del juego y otra cosa es hacer el partido un poco no tan largo, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay una cosa que llevan mucho tiempo hablándola, pero que eso sí que no han intentado ni implementarlo ni en los juniors ni en nada, que es jugar solo con un saque, ¿vale? Jugar con un saque. Quieras o no, jugar con un saque, lo que es la secuencia del saque, te la divide por 2. Y eso hace también, o sea, a la vez te va a hacer que el juego sea un pelín más lento, porque claro, ya no van a poder sacar a las velocidades que sacan ahora. Y entonces, quieras o no, por lo menos el inicio del punto siempre va a ser un poco más lento. Es cierto que le das un poco más de ventaja al restador, o le quitas ventaja al sacador, pero es que el resto como golpe ha evolucionado tanto en los últimos años que ya prácticamente es igual de importante restar bien como sacar bien. Entonces, eso lo están hablando, lo llevan mucho tiempo hablando, el poner solo un saque, pero al final el tenis es un deporte muy tradicional. Sí. Todos estos cambios, estamos en el siglo XXI, pero todos los cambios son al final respetando un reglamento primario que había desde hace muchísimos años. Ahora debe comentar una cosa que dijo Billie Jean King, pero otra de las cosas que también se podría hacer, que también lo hemos comentado, es bola de oro. Sí. O sea, es muy dramático lo del deuce, que te dure un juego media hora, pero yo creo que también se podría agilizar los partidos con bola de oro. En los dobles se juega con bola de oro, en todas las competiciones oficiales, desde juveniles. Pero es en el único momento que se juega bola de oro. ¿Vale? En los dobles, en los individuales no. Si es verdad, 40 iguales, porque hay juegos. Fíjate, no soy yo mucho de ver pádel, porque como dice el otro, tengo menos paredes que un circo. No sé jugar, pero el otro día me dio estaba haciendo zapping y había un partido de un torneo que hay no sé dónde, en Chile. Ahora, eso fue ayer o antes de ayer. Y vi un partido de chicas y estuvieron de reloj 10 minutos, just ventaja. Entonces, claro, se hace, cuando sucede esto, se hace un poco. Yo creo que ya la emoción, cuando pasa 2 veces, ya a partir de la tercera ya es un poco aburrimiento. Sí. Todo esto que estamos hablando, como tú bien dices, o sea, no puede hacer la ATP y la equita, venga, esto. O sea, eso se tendría que hacer con el consenso de los jugadores, que al final son los que juegan. Entonces, si ellos no dan el ok, no se podría hacer, pero bueno, se podría probar. Pero yo también soy de la opinión que hay ciertas normas que los jugadores no tienen, porque, o sea, está bien, puede no gustarte. Pero que deben asumir. Claro. Hay una cosa que, porque los jueces de silla, no lo sé, igual me equivoco, pero para mí, viéndolo desde fuera, cada vez pintan menos. ¿Vale? Por ejemplo, el otro día en el Miami con Djokovic, el tema del tiempo. Se queja Djokovic y le dice el juez de silla, no, es que a mí es que me ha saltado el tiempo y yo tengo que cantar warning. Claro. Digo, entonces, ¿para qué estás? Porque si todo te lo automatiza, digo, bueno, pues que lo cante ¿cómo se llama? El robot que te canta la bola fuera. ¡Fuera! Fíjate que eso te iba a comentar un poco ahora. Prácticamente están quitando todos los jueces de línea, ¿vale? Es ya un sistema automático, sale más rentable, es una cuestión económica. Probablemente la inversión para poner el sistema de primera sea cara, pero ya te ahorras los jueces de línea para toda la vida, o sea, gastos, ¿vale? O sea, que al final ya también es una decisión económica. Yo creo que el juez de silla tiene que estar porque hay ciertas decisiones reglamentarias, no del juego, de si la bola es buena, mala, tal. Si la máquina. A los jugadores, es lo que hablábamos antes, los jugadores han aceptado que ya las líneas no existen en la máquina. Si la máquina canta mala, ya ni protestan. Pero esto claro, ya ni challenge ni nada. Claro. Pero el silla está para este tipo de cosas. Es decir, esto es aplicar el reglamento, lo tengo que aplicar yo, no lo puedo aplicar una máquina. Claro. Como diría nuestro amigo Anastasio José, hay más gente en la pista que personas jugando.
En cualquier otro deporte siempre hay evoluciones, siempre hay cambio de reglas. Algunas veces esas reglas que se han implementado las han tenido que quitar porque no funcionaba, pero bueno, hay que probar cosas nuevas. El tenis no queda exento de eso, ¿no? Aunque sea muy tradicional. Por ejemplo, Billie Jean King, que decía, bueno, ya estamos en el siglo XXI, los chicos millennials, no sé qué, que no entienden qué es el 15, 30, 40, bueno, para eso está la historia. Claro. El tenis tiene una historia y yo creo que eso no se puede cambiar porque tenemos que saber de dónde viene nuestro deporte. Entonces, Está claro, cambiar el 15, 30, 40 por 1, 2, 3, 4... No, eso no. ¿Esto qué mierda, Todo es evolucionar, como dice. Antiguamente los Master 1000, las finales se jugaban a 5 sets, las chicas también jugaban a 5 sets, hubo un tiempo que jugaban a 5 sets, se vio que aquello es que se hacía eterno, bajaron a 3 sets otra vez, han empezado a poner los tiebreak o los super tiebreak en los Grand Slam cuando llegan a 6-6, es todo un poco, ya no es por agilizar el juego, sino porque no se haga eterno. Y ahora ya creo que ha llegado el momento de si quieren que sea un poquito más dinámico, ya meterle mano fuerte. Claro, no porque eso de, vale, te quito el último set con diferencia de 2, te pongo un super tiebreak si llegas a 6-6. Vale, si haces un estudio de cuántos partidos llegan a 6-6 en un quinto set en un Grand Slam, tampoco es que sean tantos. Has quitado tiempo de algunos partidos específicos. Lo que quieren hacer ahora es quitarle tiempo a todo. Estaba también el tema de Tony Nadal, que también ha dicho que se podría un poco también cambiar lo que son las dimensiones de la raqueta para que los jugadores cada vez no saquen tan rápido, 230, que incluso te sacan ya segundos saques cercanos a los 200 y tal, que no sean tan potentes, que se vea un juego un poco más variado, más peloteo, y él propone pues eso, un poco quitar dimensiones a la raqueta, no sé si de diámetro o de longitud, pero bueno, que yo creo que eso es como quitar las dimensiones de los cuadros de saque, que también dijo Gassi, de ponerlos más chicos. También se habló de es que eso no es solo a nivel profesional, es que eso es un engorro para el tenis general, también el tenis base. Ahora tú, no, esta pista ahora no vale, ahora tienes que hacer obras y... Es que si cambias las dimensiones de la raqueta, al final a la velocidad que se está jugando cercanas solo van a poder jugar los profesionales. Entonces, claro, que el siguiente paso a eso, ¿cuál es? Pues cambiar las dimensiones de la pista. Ahora tengo que hacer la pista más pequeña, claro. Por lo menos para la base o algo así. Yo lo de las dimensiones de la raqueta, la verdad es que no lo veo mucho, porque es cambiar el deporte del tenis. Es como ahora... Volver atrás, ¿no? Claro, con la raqueta de madera esa. Claro, es como el tenis tiene su espacio, el pádel tiene el suyo, el touch tenis, que si el pickleball, son todo adaptaciones del tenis, que es el deporte primario. Entonces, si modificas las dimensiones de una pista, al final estás acercando al tenis a esos otros deportes. Entonces estarían todos reunidos en el mismo sitio. El tenis tiene su espacio y los demás tienen el suyo. No sé, para agilizar, igual es cambiar la esencia de los Grand Slam, pero para agilizar las primeras rondas, porque los follones de todos los torneos son las primeras rondas, que cuanto más gente hay. Sí. Entonces, en los Grand Slam, por ejemplo, en vez de los chicos jugar a 5 se jugar a 3. Bueno, es una opción. O hasta determinada ronda, ¿no? Eso, sí, la primera semana claro, jugar a 3 sets. Hasta octavos o lo que sea, juegas a 3 sets, probablemente te protestarían. Claro, pero al final es lo que hablábamos antes, o sea, hay que tomar decisiones. Sí. Los jugadores protestan porque se sienten explotados, creen que trabajan mucho para el dinero que ganan, discutible, pero bueno, sí, bien, vale. No, ganan bastante pasta. Claro, pero bueno, ellos, es su opinión, perfecto. Y entonces hay que buscar soluciones, pero ellos no las proponen, también te digo eso, o sea, entonces, pues que lo proponga la organización, que es la propietaria, un poco entre comillas, de todo el circo, ¿no? O sea, claro. Vale, pues ahora no vais a jugar 5 sets hasta octavos. Protestarían, pero la cuestión es decirle, no, es que la norma es esta. Claro, porque no puedes, como está el negocio,
no puedes, a no ser que tengas unas condiciones que quede exento de no querer jugar un Master 1000, pero lo tienes que jugar obligatoriamente. Claro. Tienes que jugar obligatoriamente 3, 4, creo que son 500, ¿no? Sí. Y luego también algún 250 tienes que jugar. Entonces, claro, tú te metes mínimo entre los Grand Slam, los Master 1000, los ATP 500 y los 250, te metes en 15 y 16 torneos. Sí, sí. Mínimo. Y ya luego, si tienes que jugar Copa Davis, si tienes que jugar la final a 8, en fin. Pero al final también es una cosa, o sea, ellos protestan, yo lo entiendo, pero también hay que ver un poco lo que ellos hacen fuera de Las exhibiciones y todo eso. Eso es. O sea, porque si dices, juegan 15 torneos, un año tiene 52 semanas. Si le quitas 4 semanas de vacaciones, te quedan 48. Sería un torneo cada 4 semanas. O sea, tienen un torneo, 3 de descanso, un torneo, 3 de descanso, o 2 y media. A ver, lo que pasa es que, claro, si luego me voy a hacer exhibiciones, es cierto que tienen sus 3 semanas, 4 semanas de pretemporada, van perdiendo semanas, al final van descontando semanas y es verdad que no tienen mucho descanso. Pero también es que la vida del deportista de este nivel y en este deporte es corta, o sea, por eso al final es todo un poco buscar un equilibrio. Un equilibrio. Hay mucha gente que tiene 28 años, 29 años, 30 años y sigue jugando 15.000, 25.000 y están ganando 2.000 euros al mes, ¿sabes? Sí, sí. Y llevan toda la vida matándose y les quedan 4 años de carrera, 5 años de carrera y siguen ahí peleando. Hay otra cosa que eso ya lo veo más imposible porque, bueno, hay muchos... Los torneos tienen todos sus contratos, sponsor y tal, pero o bien unificar lo que son las bolas, hay muchos jugadores que se quejan de las bolas. Unificar, mira, pues va a haber 2 marcas de bolas, no va a haber más, y ya está. O, por ejemplo, para los torneos americanos, esta bola, para los torneos de Europa, esta bola. O cambiar las bolas, en vez de empezar de 7 a 9 juegos, cambiar las bolas y cambiar bolas cada 5 juegos, por ejemplo, para que las bolas no se pongan tan gordas, con esa humedad y tal. Claro, eso también es invertir más porque hay que gastar más bolas. Sí, pero al final las bolas en ese tipo de torneos, los torneos grandes, el torneo no creo yo que pague las bolas. Patrocinadores Dunlop. Dunlop me sirve a mí 200 cajones de bolas. Pero claro, Dunlop sale en todas las lonas, se ve la marca de Dunlop. Sí, no es mala idea porque al final hay muchos jugadores, hay jugadores a los que le viene mejor un tipo de bola, a otros que le viene otra. Al final cada uno va a barrer para su casa y es decir, bueno, pues voy a este tipo de bola para pista dura, este tipo de bola para tierra, este tipo de bola para... Es que puedes tener incluso 4 tipos de bola. Indoor y un tipo de bola para hierba, si quieres. Y ya está. Tienes 4 bolas y entonces el jugador ya sabe lo que se va a encontrar. De todas maneras, ya te digo yo que los jugadores, o sea, si tienen 2, 3 días de descanso, ellos van al sitio donde van a jugar y lo que hacen es compran un cajón y entrenan con esas bolas. A esos niveles no... Sí, sí. ¿Sabes? 200 eurillos no es nada. No supone mucho. No. Y mira, ahora te voy a comentar puede ser una contradicción porque estamos hablando de acortar los partidos, que los partidos sean un poquito más cortos, para que los jugadores tengan un poquito más de descanso. Pero claro, el tema del dobles está perdiendo esencia. Estaba pensándolo ahora. Está perdiendo esencia. Entonces, si se pudiera hacer todo esto para cortar los puntos individual, podrían jugar dobles, o sea, incluso se les podría obligar a jugar algún dobles que otro y potenciar así los dobles, porque los dobles están olvidados de la Yo, vida por de ejemplo, es que justo estabas empezando a hablar y estaba pensando en el doble, fíjate. A lo mejor no obligarlos a jugar los Grand Slam, porque ya en los Grand Slam suficiente número de partidos largos y tal, pero sí decir, bueno, pues si vas a jugar 3.500 al año, en esos 3.500 estás obligado a jugar el doble. Que es verdad que los partidos, un tipo que está el 15 del mundo se va a jugar un 500, se va a jugar un 500 por dinero, no va a jugar un 500 y porque está obligado teóricamente por reglamento. Al final es un poco, ¿dónde voy? ¿Quién me da más? Pues este año me voy a Acapulco.
pero el año que viene me voy a hacer, no sé, UMAG. ¿Pero por qué? Pues porque me dan más dinero. Bueno, pues en ese tipo de torneos, que es cierto que son menos exigentes para ellos, obligarles a jugar el doble. Porque igual probablemente alguno hasta se engancharía. Sí, y yo creo que también para, aparte de para el espectador, también para los propios jugadores, que no sé, jugarían, por ejemplo, muy atractivo ver a Djokovic contra Kyrgios, pues Claro. la gente va a verlo, y luego pues la chica también, imagínate, no sé, Sabalenka Badosa, por ejemplo, pues, oye, pues Sí, estaría sí, bien sí, verlo. sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. A mí también me parece que el doble... tú preguntas en cualquier escuela y más o menos a los niños que juegan un poquito te saben decir casi el top 10, se lo conocen, las chicas también. Les preguntas por el top 10 de doble, no sabe quiénes son. No. O sea, es que no sabe quiénes son. No sabe quiénes son. Y yo recuerdo en mi época, McEnroe era el número 1 del mundo individual y doble, jugando con Peter Fleming, me acuerdo perfectamente. O sea, compatibilizaban, muchos de los jugadores de individual compatibilizaban el doble. Pues recuérdame esto, que ahora cuando hablemos de la Copa Davis, vamos a terminar con esto de ATP y WTA. Bueno, ahora se está diciendo también lo que en el Slam. Van a pasar un día más, van a hacer 15, incluso estamos hablando de 16. Bueno, por eso estamos hablando de agilizar, y lo que se hace pues es alargar los torneos, en fin, para recaudar más dinero, en fin, taquillas, televisiones, lo que sea, pero los jugadores, aparte de físicamente, pues mentalmente, al estar más días teniendo que estar ahí concentrados, pues Sí. es complicado para ellos. Pero el tema de que estamos hablando del robot que canta las bolas fuera y Sí. todo esto. No hay nada para, por ejemplo, cuando hace doble bote o le das 2 veces a la raqueta. Es que el doble bote lo tiene que cantar el juez de silla. Sí. Y yo no sé por qué no hay. Bueno, pero ahora sí te pueden pedir un challenge de eso. challenge de Ah, vídeo. Sí. Hace poco pidieron uno, no sé dónde fue, que no sé si fue en Indian Wells o algo así, por un doble bote. Creo que te pueden pedir, pero claro, eso no sé yo si se puede hacer en todos los torneos, te quiero decir, o solo en los Master 1000. Sí, tienen que tener a la Al pasta final y... tienes que tener el equipamiento, Sí. la infraestructura necesaria para poder ver eso. Bueno, supongo que será una cosa que llegará. Endurecería ciertas conductas de tenistas, porque los tenistas no lo vamos a hacer como robots, porque la frustración tú lo tienes que sacar de alguna manera, un grito o tal. Pero esa manera de romper raqueta, que yo veo cada vez más gente romper raqueta, y sobre todo, ¡disciplina! ¡O 50 flexiones! Y no pasa nada, si tienes tu multa, a esta gente la multa le da igual. Da igual. Entonces, si endureces eso y dices, mira, como destroces la raqueta, te quedas sin puntos y descalificado del torneo, te quedas sin pasta. Yo haría una cosa, que es que muchas de las normas que yo creo que podrían intentar, al menos probarse con los profesionales, los juniors son los conejillos de India. ¿Vale? Tú vas a un ITF Junior y los pobres míos están abrasados. Ellos funcionan, ellos tienen o sea, se está hablando y se está probando un carnet de puntos, como el carnet de conducir. Ah, bien. Con el carnet de conducir. Entonces tú imagínate, pues empieza la temporada 1 de enero y tú eres Gianni Sinner y tienes 50 puntos. 50 puntos. Entonces, si rompes una raqueta, te quito 10. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Si te pongo un warning por obscenidad audible, te acuerdas de la prima de alguno, te quito 5 puntos. Si tiras una pelota fuera de la pista, te quito otros 5. Te voy descontando. Cuando te quedas sin puntos, te dejo 2 semanas sin jugar. ¿Vale? Si en la misma temporada te vuelves a quedar sin puntos, pues en vez de 2 son 4. Al final, ellos pierden dinero. Tú los castigas diciendo, no vas a jugar las próximas 2 semanas. Igual al principio dices, me da igual. Pero si a lo mejor una de esas 2 semanas o de las siguientes 4 te coincide con un Grand Slam y eres un tío que, te quiero decir, que puede llegar lejos, no creo yo que le haga mucha gracia perderse un pastizal. No. ¿Sabes? Entonces funcionan con un carnet de puntos. Reviento la raqueta contra el muro y ¿qué me van a poner? $5.000 de multa. Son 5.000, pero si $5.000 o sea, me los dan por decir buenos días.
Esta gente firma un autógrafo, le pagan 5.000 euros o sube una publicación a redes diciendo, pues me he tomado hoy este suplemento vitamínico. No son 5.000, son muchísimos más. Les da igual, tendría que dolerle de otra manera. Como los Manchester City, que se salta a 100 y pico de normas, que le va... Si están podridos de dinero con los árabes, ¿qué le va a hacer? ¿Una sanción económica? Se ríen en tu cara. Claro. Entonces, eso no... Pero bueno, también, por ejemplo, perseguir a los tenistas que no tienen una baja competitividad, simplemente van a los torneos a por la pasta y me voy, ¿vale? Eso ya también pero es eso cosa de los jueces. Claro, pero que eso es una cosa también que podrías un poco meter en ese supuesto carnet de puntos. Es decir, si no peleas, si tienes baja competitividad, con eso es con lo que más puntos te quito. Pero ¿cuántas veces pasa, sobre todo en tenistas que no tienen mucha experiencia en jugar varios partidos seguidos, por ejemplo, decirte Anisimova, Draper, que ganan un Master 1000, claro, tienen el Master 1000, a los 2 días siguientes tienen que seguir otro Master 1000. Entonces, claro, como están obligados a jugar, no pueden descansar, aunque ellos quisieran, porque estamos cansados. Entonces, claro, juegan ese Master 1000 y pierden en las primeras de cambio. Claro, compiten, que no es lo que estamos hablando de falta de competitividad, pero también eso es un problema de lo que hemos estado hablando. Claro, si están obligados, es que al final no es malo para el torneo porque no compiten bien. Sí, pero es un problema también de calendario. También es, o endurecer o tener más transparencia en lo que son las reglas antidopaje, porque la gente o sea, ni los propios tenistas entienden muchas decisiones. Yo no sé si es que la WADA o la AMA, es que no sé si es que no saben explicarlo bien, pero bueno, que haya un poquito de transparencia. Mira, a este le hemos hecho esto porque según la ley esto indica que tiene que ser así. Yo creo que hay demasiadas, fíjate, yo creo que hay demasiadas leyes. Quiero decir, a Sinner ha dado positivo 2 veces, ¿vale? Y él alega que es que su fisioterapeuta, su masajista, no se había puesto guantes al aplicarle o que antes había aplicado una crema que podía dar doping. Vale, si yo no tengo por qué no creérmelo, pero tú eres el responsable de todo tu equipo. ¿Has dado positivo? Perdona, José, pero tampoco es normal que a él le sancionen y el que le ha puesto la crema no. Bueno, pero eso ya es una cuestión de ellos. Claro, no, pero al masajista lo echó. Sí, pero sigue trabajando, me refiero, que no está suspendido y no. Ya, pero bueno, a lo mejor sí, pero esta gente suelen ser trabajos de estos que se llaman freelance, que si te llama Sinner para una temporada, igual la siguiente semana, o sea, el siguiente año, igual estás con, yo qué sé, con Berrettini, no lo sé. No, el jugador es el responsable de todo su equipo. Entonces, como tú estás jugando y tu entrenador, que está en el box, se levanta y le hace un corte de mangas al juez de silla porque ha aplicado mal el reglamento o se ha equivocado o lo que sea, e insulta lo que sea. Echan al entrenador. Si eso está muy bien, pues yo echaba también al jugador. Ya está. Ya no pasa más. Y seguro que ya no va a pasar más. Eso no pasa más. Pues esto es igual. Tú te tienes que quedar 6 meses. Es que hay demasiadas opciones para alegar. No, es que ha pasado esto, no, es que verá, es que tenía un resfriado, me fui a una farmacia, es que no sé qué. No, ¿has dado positivo? Has dado positivo. Claro, haber tenido más cuidado. Claro, yo lo quería, por ejemplo, es una lista, igual que hay una lista de que todos los tenistas se van de situaciones de productos prohibidos que no pueden tomar. Claro. Pues mira, el costebol pues hacen una franja. De aquí a aquí tienes tanta sanción si das positivo. De aquí a aquí, Sí, y claro, porque no es lo mismo, sería también injusto si es una 1000 millonésima a que si das 1 gramo. Claro, en eso estamos de acuerdo. Pero yo lo que estoy diciendo es que lo siento, el jugador es el responsable del equipo. Entonces, cualquier cosa que pase en el equipo influye, o sea, para lo bueno influye en el jugador. Para lo malo, ¿sabes? Voy repartiendo. Claro, pero pues, es que lo que pasa es que das positivo una 1000 millonésima, pero eso que te hace en el cuerpo no te hace nada, eso son cosquillas. Sí. Ahora, tú dices, claro, es que al igual le han hecho el control tarde, igual si se lo habían hecho antes, igual da más. Claro, pero esto es como... Eso es especulación. Claro, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, pero es que eso no lo puedo, yo eso no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar que si has dado positivo, pues por ejemplo lo que tú dices, con una 1000 millonésima parte, pues te sanciono 3 semanas. Ahora, si das con 1 gramo, estás 1 año parado. Claro, o más. No, es que ha sido mi masajista, me da igual. Por último, José,
es un tema complicado, ¿eh? A Aquí ver. ya me voy a meter ya al barro, Ojo. pero totalmente, ¿eh? Ojo. Para escuchar idioteces, me basta y me sobra con las que yo digo. Igual que hay otros deportes en los que se unifican torneos, en el tenis se está hablando también de unificar, ¿no? ATP WTA, tal, hacer un circuito entre ellos, los árabes metidos por medio, y luego también hay otro circuito en los que está por medio los 4 Grand Slam y hace también su circuito propio. Sí. Entonces yo te pregunto, igual que por ejemplo ya está implementado en deportes como balonmano, baloncesto, se está intentando hacer en el fútbol, una Superliga, no lo tengo muy claro cómo hacerlo, ¿vale? Ya. Pero sería por grupos, una Superliga de tenis en el que haya, no sé, X grupos y siempre, por ejemplo, en el grupo principal esté del 1 al 20. Entonces siempre tengo, bueno, del 1 al 24 por el tema de los cruces y eso, del cuadro. Entonces nos aseguramos siempre partidos de calidad ahí, o sea, que no juegue el número 1 contra el 140 en un Grand Ya. Slam, por ejemplo. Ya. Complicado hacerlo, pero Al final No sé. es un poco estructurar todo. Claro, pero eso... ya me metí un poco al tema Piqué, Sí, a destrozar pero todo. incluido dentro del ATP, circuito aparte, porque claro, si es circuito aparte, mira la que hay liada en el pádel. Sí, sí. Hay una liada fuerte, pues con el tema de los diferentes circuitos. Entonces, claro, Sí, todo esto tiene que ser consenso de hombre, si es de consenso, organizaciones, claro. pues... Y de los tenistas. Bueno, tampoco es que depende de fechas. Si hay dinero, tú tienes pasta, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Pues ya está, tenemos pasta. Ya está. Pa'lante. Y eso va a repercutir en los jugadores que van a ganar más dinero Claro. también, porque la gente va a pagar más por ver los mejores partidos. Pero bueno, en fin, Buena idea. son cosas, hay ideas y bueno, hay que... Cosas del Algo tenis. hay que hacer, porque está ¿A claro Pacheco que... le gustaría esto? No. Nada, Pacheco, cero. todo lo que Pacheco, hemos dicho, este nada. vídeo no lo va a cero. ver, no lo va a ver. No lo va a ver incluso... Cuando ha sacado el trofeo, ahí corta. Ahí corta. Ya. No le Un gusta... abrazo, Pachec. Un abrazo, Pacheco, no le gusta, como tú sabes, muy clásico y no le gusta. Lo que sí he dicho es de cambiar, vamos a comentar, ya terminamos el vídeo, con 2 o 3 cositas de Copa Davis, ¿vale? Que él, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice él, hay que darle una vuelta a lo que dice él, pero para que sea más atractivo para los jugadores, que como antiguamente se sumen puntos. Claro. Para todo el equipo, no solo para los que jueguen, aunque sea injusto que, por ejemplo, vaya por, yo sé, Volandri de Italia y no juegue un partido y sume puntos, pero bueno, es si el no equipo. si no juega, le puedes dar la mitad de los puntos, algo. Pero hay que Claro, dar una vuelta. O punto por partido jugado y en los que no jueguen la mitad. ¿no? Bueno, Entonces, también. los jugadores van y tal, y yo pondría ahí que se jugara, que cuando estuvimos hablando de los dobles, obligatorio el dobles. Es que Italia, por ejemplo, juega Sinner y Musetti, y luego tiene un doble muy bueno, que es un top 10, ¿vale? Entonces, claro, llegas al punto decisivo, empatas a 1, y ahora llega al punto decisivo y juegan Sinner y Musetti. Pero coño, entonces, ¿qué haces con el doble? Yo el doble, pues estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, antes se jugaba, no sé, primera jornada viernes, 2 individuales, el doble era el sábado y los otros 2 individuales era el domingo. Entonces, por acortar fechas, porque los jugadores se quejaron, el doble se metió ahí un poco a tal. Yo es que, por ejemplo, el doble, pues sí, siguiendo un poco lo que dice, obligatorio que no lo jugaran ninguno de los individuales. ¿No? Vale, entonces habrá países que tengan ventaja porque tendrán una pareja especialista, pero bueno, eso es cuestión de ponerse a trabajar. ¿Sabes? Cada federación que intente formar parejas de doble. Haría también que los jugadores que no van a jugar individual jugaran doble y cada país podría tener una pareja consistente. Entonces yo diría, vale, imagínate, Sinner, Berrettini, pues estos juegan individual, no pueden jugar el doble. Prohibido. Claro. Eso sí, los del doble sí pueden jugar individual. Te quiero decir, en la última jornada, por lesión, por lo que sea. Esto se ha hecho todo por los jugadores, se ha concentrado una semana para que no estén continuamente viajando, tal, no sé qué. Bueno, pues también tendrán que adaptarse. Tendrán que adaptarse, como lo que decías a Pacheco. Tienes que adaptarse. Es que Pacheco tiene que adaptarse.
Pues... Y hay que probar cositas sin quitar lo que es la esencia. Ayer subió una historia que decía que, Sí. que en Roland Garros estaban probando tierra batida morada. Claro, no lo veo mal, pero lo veo una chorradilla en comparación con lo que necesita el tenis verdaderamente. Pero Acuérdate bueno, del Master 1000 de Madrid cuando pusieron el azul. claro, eso fue una mierda. Eso fue un desastre. Sí, eso fue... Desastre. Pero claro, si lo que es, como también me dice Pacheco, bueno, ¿y qué pasa? ¿Ponemos las bolas de rosa y de negro? Es que me da igual el color, mientras el material sea bueno, Claro. da lo mismo, ¿no? Incluso, bueno, tiene colorito, está bien. Él ha jugado con bolas blancas, ¿eh? Claro, eso es lo que he dicho tenemos yo, años que ya. antes estaban las bolas blancas. Tenemos y, años, bolas blancas. claro, pero bueno, en Y fin, bolas que venían en una caja de cartón. hostia, Tretton. eso, Me acuerdo yo de eso. eso lo he visto Con yo eso por jugaba- foto, pero con eso personal- jugaba yo en Campeonato de Andalucía. Sí. Bolas Tretton, te daban una cajita así cuadrada, la abrías, 4 bolas Tretton blancas. Más duras que la piedra aquella. Joder. El brazo en el suelo. Claro, pues fíjate todo lo que ha evolucionado el tenis Claro. desde entonces hasta ahora, ¿no? Y nada, la última, José, Venga. y nos vamos. Esto también es una chorradilla, pero bueno, igual que el tema de cambiarle el color a las pistas y eso, pues en la Davis darle un poquito de más colorido también a los uniformes de los jugadores. O sea, ¿qué es eso de España llevar un pantalón blanco? Ah, No. O sea, tú vas a España y coño, ¿cómo es la bandera? Roja y amarilla. Pues llevas rojo, amarillo, o sea, llevar un uniforme acorde a la bandera de tu país. o sea, a ver, estando relativamente de acuerdo Sí. contigo, te voy a matizar la de España y lo vas a entender. Probablemente crearía confusión con el color de la pelota. Ah, vale. Se me acaba de Vale. venir. Sí, sí. Estás de perro Pero viejo. es que claro, sí, no, eso tiene razón. Pero por ejemplo, eliminatoria. Bueno, cuando juegue España, Serbia, jueguen con bolas azules. no sé, Serbia o Canadá o... Es que no se ve, claro, porque pone España y el otro pone Canadá, pero los dos van de rojo y de blanco. Ya. Y eso yo creo que hay que darle un poquito de... Sí, pero esa yo creo que es la parte tradicional que a los jugadores no les gusta. No le gusta cambiar. No, ya hemos tenido a Nadal con pantalones piratas, jugando sin manga, estas cosas, y yo creo que a la gente no acabó de gustarle mucho. Y ponerle nombre como los futbolistas y eso, los jugadores de baloncesto, lo ponerle veo. aquí, aunque ya sabes quién es, pero bueno. Sí, pero yo creo que yo no lo veo eso. No, Pues son más- yo no lo veo. No lo veo. No lo veo. Pues- Esa parte, tú ves, sí. soy de Pacheco. Eso lo dejamos como está. Pero vaya, no te creas tú que no lo vayan a hacer. No, no. Porque la chorradita, eso Vende. no le cuesta a nadie Claro, hacerlo. y luego vende. Claro. ¿Vale? Los otros ya dicen, esto ya no lo hago porque me cuesta más dinero, esto ya no lo Claro, hago. pero esa vende, le ponen el nombre a la camiseta y esa marca va a vender camisetas con el nombre por detrás, eso seguro. Bueno, pues nada, José, muchas gracias por tu tiempo, porque bueno, Un han placer. sido muchas cosas y hemos Un intentado placer. explicarlo todo, y claro, se ha hecho un poquito más largo de lo normal, pero pues bueno, a ver de lo que sale de aquí, José. Ya. En varios años, igual que... Porque Igual no pasamos... hacemos otro ya, yo Claro. ya con el bastoncillo, aquí me siento... No, pero bueno, pues cuando estemos con el silla. pantoncito y echando de comer las palomas, Eso, hacemos otro. pues no, y bueno, y veremos que, pues mira, esto que ¿Te dijimos acuerdas de aquello que se está comentamos? haciendo, o Eso, sea que fuimos ahí visionarios Hecho. del tenis. a ver si es verdad. Pues nada, chicos, muchas gracias, José, muchas gracias al Nada, club de vosotros. tenis que han dado, Fijaos, ¿eh? y ahí... 30 años hace, 30 años. 32 tiene.